Bueno, a ver, como dice su nombre, la parte de locomotor viene de locomoción. Entonces, la principal función de este sistema es el movimiento. O sea, el aparato locomotor van a ser el conjunto de estructuras de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que nos van a permitir realizar movimientos, tener estabilidad, tener un soporte, porque como saben, llevamos muchos sistemas. Entonces, todo el aparato locomotor es lo que nos ayuda a sostenerlo, ¿ok? Por eso también se dice que es de soporte. Y lo componen en sí al aparato locomotor dos sistemas, eh, dos grandes sistemas, que van a ser el sistema osteoarticular, que como su nombre lo dice, involucra a los huesitos y a las articulaciones, y el sistema muscular, que es el que están viendo acá en la imagen, o sea, todos nuestros músculos. Eso es el aparato locomotor. Y estos dos tienen diferentes funciones. Así que para ver la embriología tenemos que verlos por separado. O sea, la primera sección va a ser el aparato osteoarticular y la segunda sección va a ser el aparato muscular. Y ya. Ahora sí podemos comenzar. Primero vamos a ver todo lo que es el sistema osteoarticular, o sea, el sistema óseo. ¿Ok? Pequeña review de anatomía. Lo van a ver en sus primeras sesiones. Al esqueleto humano lo podemos dividir en dos. Uno que va a ser el esqueleto axial y el otro que va a ser el esqueleto apendicular. ¿Qué es el esqueleto axial? Va a abarcar la bóveda craneana, toda nuestra columna vertebral, hasta llegar al coxis, y esto que se le conoce como la caja torácica, que vendrían a ser nuestras costillas y el esternón. Esa es la parte del esqueleto axial, bóveda craneana, columna vertebral y la parrilla costal. Y luego está el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular va a tener lo que es a la clavícula y al omóplato, ¿ok? A eso se le conoce como cintura escapular, clavícula y omóplato. ¿Sí? Y también, como pueden darse cuenta, va a tener a las extremidades superiores y a las extremidades inferiores. Y también esto que es el hueso ilíaco. ¿Vale? Toda esta parte de aquí que parece como una mariposa. Y ya, eso es lo que van a contener estos dos. ¿Por qué tenemos que verlo? Por las osificaciones. Ya sabrán un ratito más adelante. En el adulto vamos a tener 206 huesos, pero cuando vemos a un recién nacido se dice que aproximadamente tiene 300. A final de cuentas, estos huesos van a terminar de tomar forma a medida que uno va creciendo o con el pasar de los meses, y es así que terminan siendo 206. Esto ocurre en especial con los huesos del cráneo, que en un ratito también lo vamos a ver. Y las funciones del sistema óseo, que se pueden acordar con la sigla PIS, que quiere decir protección. En este caso, lo que principalmente se encarga de protección es el esqueleto axial, porque la columna vertebral va a proteger a la espina, la médula espinal. La parrilla costal va a proteger a nuestros pulmones, al corazón, a parte del hígado, parte del vaso, partecita de los riñones, aunque no crean. Y la bóveda craneana, pues protege al sistema nervioso central, que vendría a ser el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Por eso la principal función es de proteger. Después de inserción. Como les dije, cuando hablamos de aparato locomotor, van de la mano el sistema óseo y el sistema muscular. Entonces, ¿por qué van de la mano? ¿Por qué ocurre? Porque los músculos se insertan en el sistema óseo. Es así que tienen un punto de agarre, un punto de fuerza, ¿ok? Por eso es importante la inserción. Y después, esto que es el soporte, que estábamos hablando de proteger vísceras, pero también se encargan de soportarlas. Y también, pues, nuestros miembros inferiores que soportan todo el resto de nuestro cuerpo. Igual la columna espinal, perdón, la columna vertebral que va a soportar todo el cráneo. Soporte.
Y ya, esas serían las principales funciones. Y la última que siempre nos olvidamos, que es la hematopoiesis. Hematopoiesis es la producción de las células sanguíneas, ¿ok? Glóbulos rojos. ¿Dónde ocurre esto? En los huesos largos, principalmente hueso largo fémur, también en el húmero, pero el estrella es el fémur, ¿ok? Entonces, esas serían las funciones en general del sistema óseo. Ahora sí podemos hablar de sistema óseo en sí, que se tiene que desarrollar. A diferencia del sistema cardiovascular y del pulmonar que provenían, bueno, el cardiovascular que proviene solamente del mesodermo y el sistema pulmonar que proviene una partecita funcional del endodermo y todo lo que lo rodea del mesodermo, el sistema óseo tiene varios orígenes, principalmente de mesodermo y de ectodermo. De mesodermo, otra vez vamos a recordar el mesodermo. Quienes van a actuar en la formación van a ser el mesodermo paraxial, que acuérdense que es esta protuberancia de aquí, el que está más cerca de la notocorda, y también el mesodermo lateral, que son estas dos laminitas que se abren. Más adelante veremos cuál de las láminas es la que actúa. Vamos a ver uno por uno. Y luego está el ectodermo, que también va a participar, pero en este caso específicamente el ectodermo que va a formar la cresta neural, ¿ok? Ese es el que va a actuar. ¿Se acuerdan que vimos un poquito de neurulación? Eso lo vamos a ver de nuevo por acá, un poquito. Entonces, vamos a ver el origen de uno por uno. Comenzamos con el mesodermo paraxial. Ya, aquí está. Cuando estábamos viendo la parte de gastrulación y después hablamos de neurulación, veíamos que primero teníamos una placa neural que poco a poco se iba cerrando y formaba somitas. Estos somitas son estos bloques que están al lado del tubo neural. ¿Ok? Estas bolitas de aquí que parecen uvitas son los somitas. Los primeros 8 somitas se le conoce como somitómeros. Es solo una forma de llamarlo. ¿Por qué? Porque están más pegados a la zona cefálica, a la cabeza. Somitómeros. ¿Ok? Aquí está. Y los que están hacia la zona caudal, pues solamente los conocemos como somitas. ¿Ok? Para el final de la cuarta semana, lo que ocurre es que tenemos muchas células en sí, que son células con potencial de diferenciación. Pero poco a poco, pues estas van a especializarse, van a tomar su lugar. Vamos a tener estas tres: los fibroblastos, los condroblastos y los osteoblastos, que son en qué se va a especializar este mesodermo. ¿Por qué es importante? Los osteoblastos son las células que se van a encargar de formar hueso y los condroblastos son las células que van a formar cartílago. Bueno, los fibroblastos no nos interesan mucho por ahora porque se encargan de formar haces fibrosos de colágeno, pero los que más nos interesan son los condroblastos, cartílago, osteoblastos, blastos con B grande, huesos. Acuérdense la B grande porque después en histología van a ver osteoclastos, no se vayan a confundir. Los blastos son los que crean hueso, ¿ok? Y eso es lo primero que vemos del mesodermo paraxial. Más adelante, ¿qué va a formar el mesodermo paraxial? El esqueleto axial, bóveda craneana, columna vertebral, parrilla costal, eso, mesodermo paraxial, ¿ok? En la semana 3 se van a formar los somitas, eso ya se los mencioné, los somitas que están justo aquí, al lado de, bueno, aquí ya estuvo neural, estas pequeñas uvitas. Somitómeros a los primeros. es- A veces su tarea les ponen 8 primeros, los 7 primeros. Ténganlo como un rango. Entre los 7 y los 8 primeros. No hay problema por eso. Y ya. Y para el final de la quinta semana, estos somitas van aumentando, aumentando, aumentando. Y ya tendremos entre 42 a 44 pares de somitas. ¿Por qué son tan importantes? Porque al provenir del mesodermo, más adelante se van a diferenciar en este sistema óseo,
¿ok? Se diferencian en tres tipos. Lo habíamos mencionado un poquito cuando vimos tercera semana, pero ahora lo vamos a ver más. El primero que es el dermatomo, segundo miotomo y después el esclerotomo. ¿Ok? A estos dos a veces los unen, dicen el dermomiotomo, pero igual lo podemos ver por separado. El dermatomo que va a formar derma, dermis de la piel. Acuérdense que la piel tiene varias capas. Tiene la epidermis, que es la capa más superficial, la que podemos tocar. Tiene la dermis, que es la capa de en medio. Y la capa que tiene más adipocitos, que es una capa un poco más de grasa, es la hipodermis. En este caso, el mesodermo es el que se encarga de la formación de la dermis, que es la segunda capa, porque el ectodermo era el que formaba la epidermis, ¿ok? No se deben olvidar eso. El miotomo es prácticamente músculo. Cuando escuchen mio, siempre piensen en músculo. Y el esclerotomo ya abarca todo nuestro sistema óseo, huesos, cartílagos y articulaciones. Ejemplo de cartílagos, las orejas son cartílagos. Un ejemplo. ¿Ok? Eso sería la parte de cómo se diferencian los somitas. Ahora vamos a ver el mesodermo lateral. El que acabamos de ver era el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial que va a formar el esqueleto axial. Ahí lo pueden sacar. El mesodermo lateral va a formar el esqueleto apendicular, que abarcaba miembro superior, miembro inferior, los huesos ilíacos y el cinturón escapular, que es la clavícula junto con el omóplato. ¿Ok? Ese es el esqueleto apendicular. Y también el mesénquima, que si se preguntan qué es tejido primitivo mesodérmico, pero es muy importante porque de él van a derivar muchos tejidos que tienen diferentes funciones. Entonces, por eso es importante el mesénquima. ¿De qué hoja del mesodermo vamos a hablar? En este caso va a ser de la hoja somática. Ya saben que el mesodermo se divide en el paraxial, en el medio y en el lateral. En este caso, cuando hablamos de mesodermo lateral en el sistema óseo, hablamos de la hoja somática o la hoja parietal. Y eso sería toda la parte del mesodermo. Y por último, otro que compone el sistema óseo es el ectodermo, específicamente el de la cresta neural. ¿Sí? Relaciona un ectodermo siempre con el sistema nervioso. ¿Y qué va a formar? El esqueleto craneofacial. La parte de la cresta neural, ya saben, se encarga de formar todo el tubo neural, que es el que tiene alrededor a los somitas. ¿Y qué fue mi somita? Ya, el que tiene alrededor a los somitas. Y cuando hablamos de esqueleto craneofacial, nos referimos a este. O sea, los huesos de la cara y huesos del cráneo. ¿Vale? Esto es la parte del ectodermo. Para que entiendan la formación de huesos, ahorita vamos a tener que hablar de lo que es osificación, porque sabemos que derivan, sí, pueden derivar del mesodermo, pueden derivar del ectodermo, pero los huesos no es que todos se hagan huesos, se osifiquen de la misma forma. ¿Ok? Hay dos tipos de osificación, y esto también lo van a ver en histología. La primera que es la osificación intramembranosa, que se le conoce como una osificación directa. ¿Qué quiere decir? Acá justo les mencioné lo que era el mesénquima. El mesénquima, este tejido del cual derivan, tejido primitivo del cual derivan otros tejidos. En la osificación directa, la intramembranosa, vamos a tener el mesénquima y directamente este se va a transformar en hueso, se va a osificar, o sea, del mesénquima a hueso. Eh, ¿Dónde ocurre esto? Generalmente en los huesos del cráneo, por ejemplo, los huesos, el hueso frontal, hueso parietal, en una parte del hueso occipital, ahorita veremos qué, en el vomer, que es este huesito que forma el tabique nasal, y en el maxilar superior. Después tenemos la cartilaginosa, por no decir que es la indirecta. ¿Ok? A esta también se le conoce como endocondral. Muchas veces la van a ver con este nombre, así que no se vayan a olvidar. Cartilaginosa endocondral. Como les estaba diciendo, condral, condrocito, viene de cartílago.
¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es un proceso en el que primero tenemos mesénquima. Después del mesénquima, este tejido primitivo del mesodermo se transforma en cartílago, por eso es una osificación endocondral, y después en hueso. Es como tienes el boceto de tu dibujo, que es el mesénquima, lo delineas, que es el cartílago, y ya después lo pintas, hueso. Mientras que la intramembranosa es directo, de boceto a dibujo listo. Bien. La cartilaginosa son más pasitos. ¿Dónde ocurre esto? En los huesos largos, como puede ser el fémur o también el húmero. Aquí tienen un ejemplo. Miren, primero es mesénquima, poco a poco se va formando el cartílago. Estos de aquí son condrocitos. Y después en la zona media va a empezar la osificación. La osificación se concreta con el pasar de los años. Es por eso que no es igual el tamaño del fémur de un niño que el de un adulto. Va incrementando, ¿ok? Hasta que más o menos a los 18 a 21 alcanza su punto máximo de osificación y es por eso que a esa edad dejamos de crecer. Y ya. Esa es la osificación cartilaginosa. La intramembranosa es característica de los huesos de la bóveda del cráneo. Si se dan cuenta, son huesos planos, a diferencia de la cartilaginosa, que son huesos que tienen un poco más de forma, más relieve. Y luego está la osificación mixta. Los huesos que no se deciden ni por uno ni por otro, ambas. Eh, Son huesos que están en zonas muy especiales y estos son los que más les preguntan. Algunos huesos del cráneo tienen osificación mixta. Esos son los que más tienen que recordar. El hueso temporal y el hueso occipital. Cuando vean el primer segmento de neuro, van a estudiar todas las partes de los huesos y van a entender, pues, por qué se da esta osificación mixta. Acá les puedo explicar un poquito. Miren, por ejemplo, este es el frontal. El frontal tiene una osificación directa. Este es el parietal, tiene una osificación directa. Son huesos planos, parecen, uno los ve y son delgados, parecen como cartoncitos que están haciendo un rompecabezas entre ellos. Mientras que el hueso temporal tiene dos zonas. Esta zona de aquí, que es la escamosa, que sí parece una escama, es súper delgadita, es como una hojita así plana. Y tiene la otra zona, que es la zona petrosa. Esta zona es totalmente diferente, tiene un relieve. Entonces, por ahí pueden sacar por qué tiene una osificación mixta. Igual el hueso occipital, que es el otro, que es este de aquí que está atrás. Eh, este hueso va a tener una parte en la que está en contacto con los parietales. Esta parte es plana, pero después en la parte basilar, que es la que está justo aquí, su forma es diferente, hasta tiene apófisis, es distinta. Entonces, por ahí pueden sacar por qué la osificación mixta. La parte escamosa va a tener la osificación intramembranosa y la petrosa, pues la osificación endocondral. Igual en el occipital. La parte que está relacionada con los huesos del cráneo, con los parietales, tiene la intramembranosa y el que está relacionado con los otros huesitos, pues va a tener la cartilaginosa. Así también hay otros que van a ver más adelante, que es el esfenoides, que es un hueso que tiene forma de murciélago. Algunos dicen mariposa, no parece mariposa, pero bueno. Y luego el maxilar inferior, que es este de aquí, que ven que aquí está en contacto, pero después sigue hacia adelante. Y ya, por eso tiene dos tipos de osificación. Esa sería la principal diferencia y lo que sí tienen que acordar, porque me vino en mi examen, me acordaba. Pero es un poco de lógica, no lo había pensado en ese momento. Pero sí, ahí más o menos lo pueden sacar. Ahora vamos a ver en sí osificación de cada uno. Primero, hablando de neurocráneo. Neurocráneo es el cráneo que va a proteger todo el sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Ese es el neurocráneo, igual que el hipófisis, ¿no? Hay dos tipos de neurocráneo. El neurocráneo membranoso y el neurocráneo cartilaginoso. ¿Por qué es membranoso? Por su tipo de osificación directa. Y cartilaginoso porque primero pasa por cartílago y después se llega a osificar. Entonces, derivados de la cresta neural, vamos a tener al frontal y al temporal, pero a la porción escamosa, la porción plana. Y del mesodermo paraxial,
Acuérdense que del mesodermo salen los somitas, se me olvida, y los somitómeros. De ahí va a salir el parietal y la porción petrosa del temporal y el occipital. Eso sería. Y aquí está dividido por color. Los que son derivados de la cresta neural son los que están en azulito y los rojitos, los derivados del mesodermo paraxial. ¿Ok? Y lo que conforma el neurocráneo es esta zona de aquí, desde la rayita roja que está marcada. Ahora, el neurocráneo cartilaginoso, tenemos el condrocráneo precordal, que deriva de la cresta neural, una vez más todo lo que está de azulito. Este huesito que está aquí es el esfenoides, miren, que supuestamente parece mariposa. Bien. Tiene una parte que va a tener un tipo de osificación y otra que va a tener otra osificación, como ya lo mencioné. Entonces, el precordal vendría a ser el etmoides, que está por acá, el ala mayor y menor del esfenoides, que es toda esta zona de hasta casi la silla tonta. Y el condrocráneo cordal, pues viene del mesodermo paraxial, todo lo que está en naranjita, y que va a tener el cuerpo del esfenoides, que llega hasta acá, todos estos esfenoides, y a la base del occipital y la porción petrosa del templón. Eso sería parte de los tipos de osificación en el neurocráneo. Ahora, el viscerocráneo. El viscerocráneo, como saben, en sí lo que va a cubrir vísceras. Estos van a derivar de los arcos faringeos. Ya veremos arcos faringeos, me parece, en la siguiente clase. Y también de la cresta neural. ¿Okay? El primer arco faríngeo nos va a dar el proceso maxilar y también el proceso mandibular. Maxilar, hablamos del maxilar superior, mandibular, pues del maxilar inferior. ¿Ok? Entonces, la presión maxilar nos va a dar el maxilar superior, que es todo esto, el cigomático, que es este huesito que se lo pueden tocar aquí si se agarra la mejilla, y el temporal, que ya vimos que es la porción escamosa que está del lado, ¿no? Y el proceso mandibular nos va a dar al maxilar inferior y a los huesitos, esto creo que lo ven en física, los huesecillos que se encuentran localizados en el pabellón auricular, no en el pabellón auricular, en el conducto auditivo, que son el martillo y el yunque. Y bueno, el cartílago de Meckel ya lo veremos después. Estos son del primer arco faríngeo. Y del segundo arco faríngeo, lo único que tendremos es el estribo, que es el otro huesecillo que falta. ¿Ok? Eh, Acuérdense de esto porque esto nos lo preguntaron, no me acuerdo si lo preguntaron en una clase práctica, sé que un profesor de teoría dice era una pregunta trampa que siempre hacían, cuando preguntan cuál es el origen de los huesecillos del oído. Estos son los huesecillos, martillo, yunque y estribo. Uno siempre peca de marcar solamente el primer arco faríngeo, pero acuérdense que el estribo tiene otro origen, el segundo arco faríngeo. Esto es lo que bueno, de esta parte les podría rescatar. Y bien. Otra cosa es que los primeros huesos que van a osificarse son el martillo y el yunque y el estribo. ¿Por qué? Son extremadamente pequeños, minúsculos, están en la cavidad auditiva y son muy pequeños, por eso es más rápido que se complete su osificación completa. Aquí está la explicación de la osificación cartilaginosa. Ya saben que es todo un proceso. Primero vamos a iniciar con lo que es el mesénquima y después va a haber una diferenciación, una condensación y vamos a tener lo que son los condrocitos. ¿Qué es condrocito? Las células que van a formar el cartílago. Estas células van a formar una especie de molde, que son como los planos para que ya tengamos el hueso. Entonces, al formar este molde, que se le conoce como condrificación, proceso de la formación del cartílago, va a haber una gran invasión de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a traer consigo a los osteoblastos. Osteoblastos. Que les dije eran las células formadoras de hueso. Entonces, en la epífisis, en un hueso tenemos dos zonas, para que lo entiendan.
¿Ok? Las epífisis son las zonas que están en los extremos y la metáfisis es la zona que está en el centro. Entonces los condrocitos se van a movilizar hacia las epífisis, o sea, hacia los extremos. Y en el centro va a comenzar la osificación. Y esta va a ir aumentando hasta que ya sea casi total. ¿Ok? Esto parece que es muy feo. Y ya. Así se va mineralizando el hueso y pasa de ser mesénquima a ser cartílago a ser una osificación. ¿Cómo ocurre esto? Pues por estos centros de osificación que se forman gracias a la llegada de osteoblastos. Y ya, eso es en sí la osificación cartilaginosa. Un poco más compleja que la membranosa, que es directa. O sea, la membranosa se salta todos estos pasos y va de mesénquima a osificación. Nada más. Aquí tiene una imagen del cráneo de un neonato. No parece el cráneo de un adulto. Aquí tienen que conocer dos términos. El primero es sutura. Las suturas son estos espacios que están llenos de mesodermo, que están entre los huesos. ¿Ok? Supuestamente es para permitir un ligero movimiento. En el adulto no hay ningún movimiento en los huesos del cráneo, pero el neonato sí necesita que haya movimiento en los huesos del cráneo, porque sale por el canal vaginal. Entonces, el espacio no es muy amplio que digamos, así que los huesos del cráneo tienen que superponerse para que así tenga un menor diámetro y sea más fácil que pueda salir, ya que los neonatos, pues, la parte de la cabeza es la parte más grande de todo el cuerpo. Entonces, por eso necesitan que estas suturas tengan mesodermos para que puedan superponerse y puedan salir con mayor facilidad. Y ya, o sea, prácticamente su cabecita se moldea durante el parto, por así decirlo. Y es para que también más adelante el encéfalo pueda crecer. El cráneo se adapta al tamaño del encéfalo, ¿ok? Entonces así el encéfalo puede alcanzar el tamaño ya adulto. Entonces las suturas son estos espacios de unión, ¿ok? ¿Y qué son fontanelas? Espacios donde se unen muchas suturas, como esta de aquí, o esta que es la más característica, que es la fontanela anterior, que algunos le conocen como mollerita, y se le puede palpar a los bebés hasta casi el año y medio en esta zona de aquí. Después de eso ya llega a cerrar. Esta fontanela está a los lados, o sea, la posterior lateral, cierra antes. Máximo cerrará 2, 3 meses, ya están cerradas esas fontanelas porque son más pequeñas. La que tiene mayor tamaño es la fontanela anterior, ¿ok? Por eso a veces algunas mamás dicen que no se les debe tocar a los niños en esta zona de aquí. Es como tocar directamente la parte de su encéfalo, porque es tejido membranoso en esa zona, cartílago, hasta que ya después llega a ser. Y ese es el cráneo del neonato. Ahora, anomalías. Primero tenemos las anomalías craneofaciales. ¿Ok? Hay dos tipos, bueno, tres tipos. La primera que es la craniosquisis. ¿Qué ocurre? Agente teratógeno. ¿Qué es un agente teratógeno? Todo agente que sea físico, químico o biológico que vaya a producir una alteración. En este caso, ¿dónde es la alteración? En las células de la cresta neural. Eso es una craniosquisis. Y principalmente es por falta de cierre. ¿Ok? Hay un agente que va a evitar que se llegue a cerrar los neuroporos. Ya vimos un poquito de eso, lo veremos más en el sistema nervioso. Pero esta falta de cierre va a producir estas condiciones. Una falta de cierre total genera anencefalia. Ya lo habíamos visto un poco. El cerebro es rudimentario, hay una falta en su formación. Acá, bueno, vemos que tiene los ojos protruidos, pero lo más importante es que no hay una formación cerebral. Es incompatible con la vida y no llegan generalmente a completar todo el embarazo. Usualmente se asfixian con el líquido amniótico. Pero si llegan a nacer, entonces tienen una media de vida de 1 hora. Luego está cuando el cierre es incompleto, o sea, un cierre parcial, y genera estos de aquí, que es el meningocele, el meningoencefalocele y el meningohidroencefalocele. ¿Qué quiere decir?
Como hay zonas que todavía no han cerrado, por ahí escapa material y del sistema nervioso. Y el nombre pues va a depender de lo que contenga esa bolsita. O sea, meningocele si contiene meninges, meningoencefalocele si contiene meninges y sumado parte del encéfalo, puede ser el cerebelo, generalmente es el cerebelo, puede ser el cerebro. Y meningohidroencefalocele cuando tiene líquido cefalorraquídeo, meninges y también parte del encéfalo. Ya, esas son las craniosquisis, por falta de ser. Ahora, las craniosinostosis. No se vayan a confundir entre las dos, por favor. Las craniosinostosis, pueden sacarlo por osto, que es de hueso. Es cuando las suturas que habíamos visto, estas de aquí, eh, cierran antes de lo esperado, que es un cierre prematuro de las suturas. ¿Ya? Y esto va a generar que la forma de la bóveda craneana sea anómala. ¿Ok? Tenemos varios tipos. La más común es la escafocefalia, que es esta de aquí, y la braquicefalia. El resto son bastante raras. Y ya. Y por último, las displasias esqueléticas, que son anomalías que pueden ser a causa genética. Por ejemplo, la condroplasia, que ya la habíamos visto, que la alteración era en el gen FGFR3. La hipocondroplasia es un tipo de acondroplasia, pero de menor gravedad. Y bueno, luego está la displasia esquelética. Entonces, lo que les pido acá es que no vayan a confundir craniosquisis con craneosinostosis. Craniosquisis, falta de cierre del tubo neural, que puede generar que no haya una formación del cerebro o estos casos de aquí que son de alta gravedad. Dependiendo del contenido de esta bolsita, es la compatibilidad con la vida. ¿Ok? Obviamente la más peligrosa pues va a ser las que contienen el encéfalo en la bolsita porque está expuesto. Y ya, la craneosinostosis, cierre prematuro. Ahora vamos a ver la parte de las vértebras. Ya vimos el cráneo. Estamos viendo primero todo lo que es el esqueleto axial, no sé si se han dado cuenta. Ya vimos la parte del cráneo. Ahora vamos a ver la columna vertebral y la parrilla costal. Es bastante simple. Vienen del esclerotomo. ¿Por qué? Porque el esclero era el que formaba los huesos. Entonces, nosotros en total tenemos todas estas vértebras. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y las sacras y las coxígeas que están medio fusionadas, que a veces se le dice solamente sacrocoxígeas. Ya. Son 5 y ya. Esas serían nuestras vértebras. Eh, ya. Les menciono esta parte, bueno, mejor primero les explico cómo es la formación de cada uno. Eh, digamos que cada esclerotoma va a tener una mitad y otra mitad, ¿ok? Tiene una mitad caudal y una mitad cefálica. Para que se puedan formar las vértebras, estos tienen que unirse. Se van a fusionar el esclerotoma de un lado con el esclerotoma de otro lado. Y es así que se van a ir formando las vértebras y es por eso que están rodeando, abrazando a la médula espinal, protegiendo. O sea, ¿cómo se va a formar un cuerpo vertebral? A partir de una mitad caudal y una mitad cefálica del esclerotoma. Estos migran y se fusionan. Y así es como se conforma una vértebra. Es algo así, ¿ok? Tiene la parte del cuerpo que está fusionada y en esta zona es donde se relaciona con, puede ser con las costillas y en este agujero de aquí es por donde va a pasar la médula espinal. ¿Ok? Pero es gracias a migración y fusión. Después, los discos intervertebrales que están entre cada vértebra. Esto ya lo vimos, es pregunta típica de examen. Eh, ¿Qué conforma un disco intervertebral? Es así. Es tejido de tipo fibroso que va a tener
un anillo acá y adentro tiene un núcleo. Este núcleo antes era el anotocordo, no sé si se acuerdan de ello. Después deriva en el núcleo pulposo. Y todo lo que rodea son células del mesénquima que van a formar fibra, porque se van a especializar. Y ya. Entre estos anillos va a haber una especie de músculo, o sea, los miotomas se ponen entre ellos para permitir supuestamente que haya un pequeño movimiento en la columna vertebral, pero es mínimo. ¿Ok? Y ya, eso sería esta parte. ¿Qué tienen que acordar aquí? Pues, ¿dónde se forma? El anillo fibroso viene del mesénquima, el núcleo pulposo viene de la notocorda. La notocorda está justo en medio de todo esto. Usando. Aquí está el notocorda. ¿Cuáles son algunos de los problemas vertebrales que pueden generarse? Vamos a empezar por lo más común, la escoliosis. Seguramente han escuchado de ella. Es cuando hay un desplazamiento de las vértebras. En sí, la columna vertebral no es recta totalmente. O sea, si uno la ve, tiene pequeñas curvaturas, pero cuando estas curvaturas son muy pronunciadas es que se genera la escoliosis. Luego está la espina bífida. La espina bífida es a causa de una falta de cierre entre estas vértebras, ¿ok? Y es un grave problema. Hay tres tipos. Primero está la espina bífida oculta, que es compatible con la vida. Es la menos riesgosa de las tres. Luego está el meningocele, que como ven acá está la pequeña bolsita que escapa de la columna vertebral y solo se llama meningocele porque no contiene material nervioso. Y luego está el mielo meningocele, que es la misma bolsita, pero en este caso va a contener lo que es parte de la médula espinal. Y es muy grave porque un traumatismo a esa altura puede dejar al bebé parapléjico. Entonces, dependiendo de la altura donde esté el mielomeningocele. Y ya, y también genera afecciones en lo que es la sensibilidad. En algunos casos, lo más grave es afección motora, pero generalmente el daño es en la sensibilidad de las gónadas, o sea, el sistema reproductor y también de los miembros inferiores, porque lo más común es que sean bajos en la zona lumbar. Entonces, recuerden que la espina bífida oculta es de todas la que es compatible. El mielomeningocele no es compatible con la vida. Luego está, por último, la secuencia de Klippel-Feil. Esto lo vi en un examen, por eso se los coloqué en su pretest, pero no le preguntaban directamente, sino era como una respuesta falsa que no se debía marcar. Entonces, les adapté la pregunta para colocárselas. ¿Qué es la secuencia de Klippel-Feil? Como ustedes saben, nosotros tenemos cierta cantidad de vértebras, pero en esta condición las vértebras se van a fusionar entre sí. Usualmente ocurre con las vértebras cervicales, las que están en la zona del cuello. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Las personas van a tener un cuello muy corto y muy poca movilidad. Estas vértebras, las cervicales, son las que tienen mayor capacidad de movilidad. ¿Ok? Es por la posición en la que se encuentran y también por sus características. Y ya, pero cuando están fusionadas va a disminuir esta capacidad de movilidad y puede comprimir arterias, por eso es de riesgo. Luego, ya para cerrar la parte del esqueleto axial, lo que son las costillas y el esternón. Las costillas también van a venir del esclerotomo, del mesodermo paraxial. Y tenemos en total 12 costillas de cada lado, o sea, 24. 7 que son verdaderas porque se conectan directamente con el esternón. 3 falsas porque tienen que unir su cartílago para poder unirse al esternón. Y flotantes que son las que ni siquiera llegan al esternón. ¿Qué ocurre? ¿Qué anomalía puede ocurrir en el caso de las costillas? Que haya costillas en exceso, más de 24 costillas. Pero es muy raro, ocurre en menos del 1% de los casos. Luego está el esternón, que va a provenir de la hoja somática del mesodermo lateral. ¿Ok? El esternón se va a formar gracias a la unión de dos bandas. Vamos a tener dos bandas a cada lado y estas se van a unir en la línea media. Y es ahí donde se van a llegar a fusionar.
tiene una osificación de tipo endocondral. O sea, primero es cartílago y después ya se va a conformar totalmente el esternón. Y ¿qué más puedo mencionar? No creo que eso sería todo en esta parte. Bien. Problemas externales, defectos externales, anomalías. Las que siempre van a ver son el pectus excavatum, que es bastante común en algunas anomalías cromosómicas que ya hemos visto, y el pectus carinatum, que siempre lo mencionan para que no se confundan con el excavatum. A ver, la primera es la hendidura external. Ocurre cuando no hay una unión de las bandas externales, entonces queda como una Y, el esternón. Luego, el pectus excavatum, sáquenlo por el nombre, cava de cavar, ¿ok? Es prácticamente un agujero, se ve como una concavidad, es una depresión external, porque no hubo formación del esternón, no hubo una formación adecuada del esternón. Y luego el pectus carinatum. El pectus carinatum es todo lo contrario. Es una proyección del esternón. Se ve como un pico. Y eso ocurre debido a que hubo un aplanamiento bilateral y tiene una proyección anterior. Eso hace que se vea de esa manera. Entonces, excavatum es la depresión y carinatum es la proyección hacia adelante. Y ya, eso sería lo primero del esqueleto axial. Ahora vamos a ver al esqueleto apendicular, que son la cintura escapular, las extremidades, miembro superior, miembro inferior, y la cintura pelviana, o sea, el hueso iliaco. ¿Ok? Acá se lo puse como un proceso. Lo primero que tienen que recordar es un gen que ya habíamos visto antes, que es el gen HOX. Lo vimos en genes del desarrollo. Este se va a encargar de regular la formación del esqueleto apendicular. Entonces, es este proceso. Síganlo como línea de tiempo. En la quinta semana vamos a tener al mesénquima, que es este mesodermo primitivo. Para la sexta semana se va a condrificar, o sea que tendremos cartílago. Y para la octava semana se va a osificar. ¿Ok? ¿Qué significa COI? Son los centros de osificación. ¿Vale? Y primero van a comenzar a aparecer unos pocos, pero para la doceava semana ya casi todos van a contar con centros de osificación. Ahora, para el desarrollo de extremidades, eh, hay fases para el desarrollo de las extremidades. Primero aparecen como pequeñas evaginaciones, ¿ok? Que son estas pequeñas prolongaciones que más adelante van a formar manos y pies. O sea, en la cuarta semana hay evaginaciones y para la quinta semana tenemos esto, que se le dice fase de yema, que es la primera formación. Y más adelante van a ir modificándose hasta ya a poco, ¿cierto? Por así decirlo, y van a formar los dedos y toda la mano, ¿ok? Así se va desarrollando la extremidad. Ahorita la vamos a ver. Pero tengan en cuenta que más o menos así luce aproximadamente la quinta semana. ¿Qué significa SEA? SEA es cresta ectodérmica apical. ¿Ok? Es un engrosamiento en el borde de la extremidad, es prácticamente una señal de la formación. Vi una pregunta de examen que decía, ¿cuál es el primer indicio de la formación, o sea, del desarrollo de extremidades? Y la respuesta era esa, cresta ectodérmica apical. Esa parte no se la voy a olvidar. Uy, me siento bien. Ok. Ahora, para la sexta semana, empiezan lo que son las constricciones. El brazo no parece un tubo, tiene pequeñas constricciones, las que van a diferenciar el brazo de antebrazo y antebrazo de mano. Entonces, es en la sexta semana que van a iniciar las constricciones. Primero, la constricción perimetral, que va a separar brazo de mano. Aquí está. Y luego, la segunda constricción, que ya va a separar mano, antebrazo y brazo. ¿Sí? Eso ocurre en la sexta semana. Acá tienen un poquito de zoom para que vean. Así es como lucen un poquito los futuros huesos en esta etapa.
Para la séptima semana va a haber una rotación de las extremidades eh, y para finalizar la séptima semana se van a formar los dedos y los pies. ¿Cómo ocurre eso? Hay zonas en las que va a haber apoptosis celular, o sea, muerte celular. Y eso va a ir generando estas pequeñas hendiduras que poco a poco van a ir prolongándose y van a conformar los dedos. En total, 5 dedos. Para el final de la octava semana ya deben estar completos los dedos y ese es el proceso de formación. Prácticamente la mano y los pies se forman por apoptosis. Y la rotación de las extremidades ocurre en la mano. Eso sería esta parte. Ahora, también hay anomalías en el desarrollo. Tenemos estas cuatro, también les van a ver siempre. Por eso lo que quiero es que sepan cómo diferenciarlas. La primera es la meromelia, ausencia parcial de la extremidad. Quiere decir, por ejemplo, con el brazo, antebrazo, mano, que falte el antebrazo o que falte la mano. Esa es la ausencia parcial, pero todavía queda algo del miembro. Después la amelia ya es totalmente la pérdida de la extremidad, como se ve en la imagen. O sea, en este caso no hay ningún hueso del pie, ni tampoco está el fémur, ni la tibia, ni el peroné. Es la pérdida total. Luego está la focomelia. La focomelia es peculiar porque es la pérdida de los huesos largos. Entonces, vamos a tener el torso y la parte del omóplato está directamente unida a lo que son las manos. Por eso se ve así como en la imagen. No se deben olvidar el focomelia. Y luego está la micromelia. La micromelia es un acortamiento anómalo de la extremidad, o sea, los huesos tienen una dimensión mucho menor a la que deberían tener. Por eso se conoce como micromelia. Esa sería la parte de extremidades. Pero así como hay en extremidades, también tenemos lo que son los dedos, que sí habíamos visto un poco. La braquidactilia son dedos muy cortos. ¿Ok? Sindactilia, ya la habíamos visto, es cuando hay fusión de los dedos. La polidactilia, como su nombre lo dice, poli son muchos, hay más dedos de los que debería haber. Y la ectrodactilia, que es cuando hay ausencia de uno de los dedos, como se observa en la imagen. Estos son otros defectos, pero estos son defectos transversales. Está la que es la achilia, que no hay presencia de mano. Adactilia, no hay presencia de ninguno de los dedos. Y la afalangia, cuando tenemos la mano, tenemos los huesitos de aquí, vamos a tener los metacarpos, estos son los huesos del carpo, metacarpos, y después las falanges, es algo así la mano. Es algo así la mano. Entonces, en el primero va a ser la ausencia total. En el caso de la dactilia, solamente van a haber huesos del carpo, no hay huesos del metacarpo ni falanges. Y en el caso de la falangia, lo que no va a haber son la parte de las falanges. Está ahí. Ya. Esos serían defectos transversales. Ahora que ya terminamos con el sistema óseo, vamos a ver lo que es el aparato locomotor, que es un poquito más corto que el sistema óseo. Una vez más, tenemos que saber de dónde parten. En el caso del sistema muscular, tendremos de nuevo mesodermo y ectodermo, pero es peculiar porque hay muchos tipos de músculos, ¿ok? Bueno, muchos, en realidad son tres tipos. El músculo esquelético, que es el que se inserta en los huesos. Después está el músculo liso, como por ejemplo el que tiene los vasos, o sea, las arterias, las venas. Y luego está el músculo cardíaco, que es músculo propio del corazón. Em, Todos estos músculos van a provenir del mesodermo. ¿Qué viene del ectodermo entonces? Músculos específicos como los músculos pupilares. Ustedes saben que la pupila se dilata y se contrae gracias al iris.
ante presencia o ausencia de luz. Entonces, estos músculos van a provenir del ectodermo. Lo veremos también cuando hagamos sentidos. Vamos a recordar un poquito de esto. Entonces, músculos pupilares, el ectodermo. Las glándulas mamarias también van a provenir del ectodermo y las glándulas sudoríparas. El resto de músculo viene directamente del mesodermo. Así que vamos a ver uno por uno, iniciando por este de aquí que es el mesodermo, pero el músculo esquelético. ¿Ok? Que va a formar toda la musculatura de la cabeza. Y también la musculatura de lo que es el esqueleto axial, de la pared corporal y de las extremidades. ¿Cómo les explico esto? Ya, a medida que pasen las semanas, vamos a tener un proceso que es el proceso de epitelización. Entonces, en este proceso vamos a tener dos regiones que tienen células que se van a especificar en músculo. Una región que va a ser la ventral y otra región que va a ser la superior dorsal. ¿Ok? La región ventral va a formar lo que es el labio o el margen dorsomedial, que es este de aquí, y la región superior dorsal tiene lo que es el labio o el margen ventrolateral. ¿Cómo se llegan a formar? Gracias a migración. Hay células que van a quedarse en su lugar y hay células que van a migrar, y es así como tenemos la separación, la formación de estos dos labios que más adelante nos van a dar la musculatura específicamente del esqueleto axial y de la pared corporal y de las extremidades, o sea, el músculo esquelético, el que está pegado a los huesos. Aquí, ya continuamos con esto del esqueleto axial. Eh, Aquí ven lo que les decía de los labios, el labio que es dorsomedial y el labio ventrolateral. ¿Ok? El espacio que divide a estos labios se le va a conocer como la frontera somítica lateral. Entonces se van a generar dominios entre estos labios. El del dorso medial se va a llamar dominio primaxial, que van a ser células que no migraron, y después las células que van a cruzar esta frontera del otro lado van a pertenecer al dominio abaxial. Células que han cruzado la frontera somítica lateral. Aquí hay una mejor imagen. Miren, esta de aquí es la no, perdón, esta es la primaxial y esta es la abaxial. Y la zona entre ellas es la frontera, ¿ok? ¿Cómo se van a diferenciar? Por la migración. ¿Cuáles pasan de un lado a otro? Y eso es lo que ocurre en el músculo esquelético. Es para diferenciar los músculos que van a ir en el dorso de los músculos que son ventrales, ¿ok? Músculos de la espalda, músculos del abdomen. Esa es la diferencia. Aquí hay otra imagen, miren. Ya. Este es el primaxial, también se le conoce como epiaxial. Esta es la frontera. Y este es el abaxial o el hipoaxial. Sé que son varios nombres, no se preocupen. A medida que lo vayan releyendo, ya se van a acordar de ellos. Y ya está. El primaxial, los que no migraron porque parten de ahí, y el abaxial, los que migraron hacia este lado. Ahora, el sistema muscular. eh, Esto también lo van a ver un poquito en esto, pero para que sepan desde dónde parte. ¿Cuáles son las células que nos van a dar señal de que se va a formar músculo? Los mioblastos. Ya saben que mio significa músculo. Estos mioblastos provienen pues del mesénquima. El mesénquima ya saben que se diferencian un montón de cosas. Entonces tenemos primero lo que son los mioblastos. Pero con el pasar de las semanas, estos van a tener diferentes cambios hasta constituir cómo realmente es el músculo. Primero van a sufrir por fusiones entre ellos y se van a desarrollar pequeñas fibras musculares características del músculo. ¿Ok? Estas son como miofibrillas. Creo que también lo ven un poquito en física. Y para terminar ya el tercer mes, van a tener las estriaciones que son características del músculo esquelético. O sea, lucen algo así. ¿Ok? Es estriado. Aquí está, aquí se ve. Esas son miofibrillas. Eh, las miofibrillas van del lado contrario a la contracción.
Para eso sirven, para facilitar lo que es la contracción. Y ya. Luego tenemos lo que son los tendones. Los tendones, a ver, les voy a explicar. Este es un hueso y vamos a tener acá un músculo. Por ejemplo, digamos que es un bíceps, ¿ok? El bíceps va a tener esta porción que es full músculo, que es la que va a estar constituida de esta forma. Pero en la zona en la cual se engancha, se inserta en el hueso, va a contar con lo que son tendones, que es un tejido diferente, ¿ok? Si ustedes lo llegan a palpar, van a ver que se sienten totalmente diferentes. Los tendones son derivados del esclerotoma y van a permitir que este material muscular pueda unirse y ejercer una fuerza en el hueso, o sea, tener como base al hueso. ¿Y cuál es el factor que los va a transcribir? Este de aquí, que es escleraxis. Y ya. Prácticamente los tendones sirven de anclaje. Aquí esta es una parte de regulación molecular. No sé si colocárselas o no, pero por si acaso dije, está bien. Van a ver varios genes. Estos son los que van a encargarse de modular al labio ventrolateral y estos al labio dorsomedial, ¿ok? Que lo separa la fronterita, acuérdense. Al labio ventrolateral lo regulan el BMP4, que es la proteína morfogenética ósea, el FGF23, que es un factor de crecimiento, y el WNT, ¿ok? Que es una proteína que está en el ectodermo. Todos esos van a activar al gen MIOD, que es el encargado de que se produzca este labio ventrolateral. En el caso del labio dorso medial, un poco parecido, tenemos el BMP4 de nuevo, proteína morfogenética ósea, el SHH, que seguramente lo recuerdan de genes del desarrollo, que era el SONIC. Ese también se va a encargar de inducir la región dorsal y de nuevo el WNT. Y ya. ¿Qué van a hacer estos? Promover la transcripción del gen eh, MYF5, el cual se va a encargar de la formación del labio dorsomedial, de esta migración. Y ya. Ahora vamos con el otro que es el músculo cardíaco. Si recuerdan, el músculo esquelético son fibras así que siguen la misma dirección, pareciera que ni siquiera se topan entre sí, mientras que la diferencia es que el músculo cardíaco son como ramificaciones. Miren, si se dan cuenta, las fibras es como si se unieran unas con otras, se separan. Esa es la gran diferencia del músculo cardíaco. Por eso lo separan histológicamente de los otros tipos musculares. Va a partir del mesodermo visceral, ¿ok? Lo pueden sacar víscera, corazón. Fácil. Y ya. Se van a desarrollar de la misma forma del músculo esquelético. La diferencia es que aquí los mioblastos no se van a fusionar. ¿Se acuerdan que en el esquelético sí se fusionaban? Acá no. Y ya. Y el resultado, pues, son esta especie de discos intercalares que son separaciones y uniones de la fibra. ¿Ok? Eh, Esto también lo van a volver a ver en la parte de histología, en casi las primeras semanas, me parece. Y ya. Ahora, continuamos con el mesodermo y el ectodermo. Eh, Aquí puse lo que forman, ¿ok? En resumidas cuentas. De amarillito está lo que forma el mesodermo, de naranja lo que forma el ectodermo. El mesodermo va a conformar la aorta dorsal y las grandes arterias junto con el ectodermo. Es un trabajo en conjunto. Las arterias coronarias las conforma el ectodermo. Pared intestinal y derivados lo vamos a ver en este sistema digestivo gastrointestinal. Lo va a conformar el mesodermo. Y esto que ya vimos, los músculos que se encuentran en el iris, el esfínter y dilatador de las pupilas, las glándulas mamarias y las glándulas sudoríparas, el ectodermo. ¿Quién se encarga de regular estos procesos? Estos dos genes de aquí, el SFR
que creo que era así, factor de respuesta sérico, que es el principal, y el MRTF, que era una especie de coactivador de miocardina. ¿Para qué sirve? Es como sus vibras positivas. Va a encargarse de potenciar al CFR para que pueda cumplir adecuadamente su función. Y ya. Mm, Ahora, los defectos en la musculatura. Muy importante, este de aquí, siempre se lo mencionan, el síndrome de abdomen ciruela pasa. Aquí les voy a hacer zoom. Ok. A nivel abdominal, nosotros morfológicamente contamos con una serie de músculos algo delgados que comprenden una faja. Eso se le conoce como prensa abdominal. Son tres capas de músculos. Los músculos transversos, que son dos, y más al fondo está el músculo oblicuo. Todos esos de qué se encargan, mantienen, por así decirlo, los intestinos, todas las vísceras que están en esa zona, en su lugar. De eso se encargan, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un síndrome de abdomen ciruela pasa, estamos tratando con la ausencia total de esta musculatura, ¿ok? Es una ausencia total. Esta zona de aquí solamente va a estar cubierta por piel y es por eso que también es altamente riesgoso. Ese es el síndrome ciruela pasa. Tiene ese nombre, no se nota mucho en la imagen, pero la forma del abdomen es característica. Después tenemos la ausencia muscular, que ya su propio nombre lo dice, es la ausencia de un músculo, puede ser la ausencia parcial, que haya parte de él, o la ausencia total. Luego está la secuencia de Poland. La secuencia de Poland quiere decir que no hay un pectoral menor. Esta viene bastante en exámenes. Falta de pectoral menor. A veces también puede afectar el pectoral mayor, muy raro, generalmente es pectoral menor. Cuando ustedes vean en anatomía toda la parte torácica, van a ver los pectorales. El pectoral menor tiene un tamaño casi minúsculo, por eso la secuencia de Poland lo afecta a él. El pectoral mayor es de gran tamaño y cuando lo afecta es una afección parcial. Entonces, la secuencia de Poland es una ausencia total del pectoral menor. Luego tenemos estos dos de aquí que tienen más que ver con alteraciones a nivel genético. El primero que es la distrofia muscular de Duchenne y luego la distrofia muscular de Becker. La distrofia muscular de Duchenne es una alteración a nivel cromosómica que va a afectar al gen de la distrofina. Distrofina. ¿Ok? Eso va a provocar una alteración a nivel muscular. Los músculos no tienen eh, la fuerza necesaria para poder sostener al cuerpo. Por eso se ven tan delgados los pacientes que sufren de distrofia muscular de Duchenne. Y este va empeorando al pasar de los años. Usualmente cuando son pequeños pareciera que no tienen ninguna afección, pero a medida que llegan a la vida adulta, la mayoría termina en silla de ruedas. Después está la distrofia muscular de Becker, que está asociada al cromosoma X, y esta tiene un comienzo mucho más tardío que el síndrome de Duchenne, o sea, se puede detectar entre los 8 a los 25 años, o sea, casi a la mitad de la edad adulta, imagínense. Es por eso que es menos grave, ¿ok? Las características son iguales, pero este tiene una gravedad menor y ya. Y la distrofia muscular de Duchenne de los dos es la más común y su inicio es aprox a los 5 años, pero antes de esa edad pareciera que no hay ninguna condición. Eso sería esta parte y ya chicos. Eso es toda la parte de muscular y óseo. Les dije que era un poquito menos. Espero que lo hayan entendido. ¿Alguno tiene alguna duda? Les voy a pasar su post-test para que terminen de resolver. Ya eso sería todo por hoy día, chicos.
Eh, 4 horas de tiempo. Bueno, muchas gracias por todo, chicos. Les voy a enviar el post test para